Profesor, buenos días. Bien, bien, estimados estudiantes del cuarto año de educación secundaria, nuestra oración en silencio o nuestra introducción todo en silencio. ¿Ya? A ver, jóvenes, ahora sí activen sus cámaras. Una pequeña introducción, a ver, de ustedes. ¿Ya? Activen, voy a revisar presentación, identificación o identidad a nuestro colegio. Reactiven sus cámaras. De una vez, de una vez. A ver, voy a llamar lista. Puma Canchan. Buenos días, profesor. Muy bien, felicitaciones, hija. La Soleaga. La Soleaga. Sigue durmiendo, seguro. Lucas Rivera, buenos días. Buenos días, profesor, presente. Muy bien. Diego Aguilar. Presente. Muy bien. Identifícanse la cámara. Aldo Carvajal. Presente. Muy bien. Jóvenes, los que no están en la cámara, estoy poniendo -2, -3 puntos. Bien claro, identifíquense. Ya no quieren mostrar su cara. A ver. Raimundo Rojas, buenos días. Presente, profesor. Muy buenos días. Bien. Soriano Morales. Buenos días, profesor. Presente. Muy bien. Sally González. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, muy bien. A ver. Flores Cruz. Buenos días, profesor. Presente. Bien, pero no apagan su cámara un rato nomás, muchachos. Rodrigo Pomalaya. Buenos días, profesor. Presente. Bien. Ponce. Firela Ponce. Presente, profesor. Activen su cámara. Ya, Jesús. Presente, profesor. Bien. Creo que debe haber alguien que no ha llamado. A mí, Que se profesor, presenta. no me a Luján, profesor. Luján Raimundo. Presente, profesor. Tiene su cámara. Ya, profesor, ahora lo activo. A ver, Diego Aguilar. Bien. A ver, jóvenes. Ya, bueno, ya pondremos unos puntitos hacia la izquierda. ¿Ya? Bien. A ver, jóvenes, vamos a continuar con el tema de series y sumatorias. En esta parte ya vamos a trabajar lo que es serie aritmética y serie geométrica. ¿Ya? Bien, ahora sí, a trabajar, muchachos. Todo está programado fríamente. A ver. ¿Ya? Serie aritmética. ¿Te recuerdas cuando te hablaban de progresión aritmética?
Cuando la razón es constante, 2, 4, 6, 8, de 2 en 2, 5, 10, 15, 20, de 5 en 5, siendo. Puede ser positivo como también negativo, que es una serie aritmética. Es la adición indicada de los términos de una progresión aritmética. Vamos a suponer su símbolo de introducción de una progresión aritmética es punto, rayita, puntito. Pero toda la razón debe ser constante, siendo. ¿Ya? Ahí, mira, la razón más 3, más 3, más 3, más 3. Esta razón es constante, por eso se llama progresión aritmética o sucesión lineal o sucesión de primer orden. ¿Ya? También puede ser menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Donde esta razón es constante, es lineal. Para hallar el valor de una serie aritmética finita, basta con emplear, dice la propiedad, dice así, ¿ya? La propiedad dice así. La suma de los n primeros términos equivale al primer término más el último término entre dos, todo multiplicado por el número de términos. ¿Ya? Primer término es t sub 1, t sub n, último término o término enésimo. N es el número de términos y S sub n es la suma de los n primeros términos. Pero tú te debes recordar en una sucesión lineal o progresión aritmética, el t sub n, ¿a qué equivale? El último término equivale al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón, siendo. Ya eso sí, no se te me olvide, por favor. Grábanse bien, estamos en serie aritmética. El primero más el último entre 2, todo multiplicado por el número de términos. Y el último término, ¿a qué equivale al primero más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón? Jóvenes, la pureza es poder. Dios te bendiga las clases de hoy a cada uno de ustedes. ¿Ya? Bien. A ver, muchachos. Vamos a ver ejemplitos a ver. ¿Ya? Ejemplitos a ver. Ejercicio resuelto de menos a más. Hay que resolver. A ver, rápido. Calcular el valor de las siguientes series. 2 más 6 más 10 más 14 más 18. Y así sucesivamente hasta la 38. ¿Ya? A ver, conozco primer término 2. El último término conozco 38. El número de términos es lo primero que tengo que hallar. ¿Cuántos términos hay en este sumandos? La razón sabemos que va de 4 en 4, es positivo siendo. Y también vamos a hallar la suma. Primero, lo primero, debo hallar cuántos sumandos hay siendo. Pero para eso ya sabemos la propiedad. El último término equivale al primero más el número de términos menos 1 por la razón. Este n es lo que vamos a hallar. El último término, 38, equivale al primero, 2, más n menos 1 por la razón, 4. Pasa restando 36, entre 4, 9, este más 1, 10. Verifíquenlo, de todas maneras, verifíquenlo. Dice que hay 10 sumandos o 10 términos aquí. Ahora vamos a sumar y debemos aplicar la propiedad, sino el primero más el último entre 2 por el número de términos. El primero, conocen quién es 2, más el último 38. Entre 2, todo multiplicado por 10, ¿sí? ¿Ya? 38 más 2, 40. Entre 2, 20 por 10, 200 debe ser el resultado. Fácil, ¿verdad? Bien, ejemplo 2, a ver, practiquemos, ¿ah? Calcular el valor de la siguiente serie. Tiene las mismas características del ejercicio 1. Primer término conozco que es 4. El último término 199, ¿verdad? El número de términos es lo que no sé. O sea, cuántos sumandos o términos hay. La razón va de 5 en 5, es positivo. También puede ser negativo, ¿eh? En este caso es de 5 en 5 positivo. Y de hecho vamos a hallar la suma, pues, ¿ya? También no te olvides que el último término equivale al primero más n menos 1 multiplicado por razón. ¿Para qué es esto? Porque voy a hallar el número de términos. No, el último término, 199, equivale al primero, 4, más n menos 1 multiplicado por la razón, 5. 199 menos 4 es 195.
195 entre 5 es 39. Pasa restando 40, ¿sí o no? Pero de antemano verifican, ya verifican. Entonces, el número de términos es 40, dice. Pero me pide hallar la suma. ¿A qué equivale el primero, que es 4, más el último, 199, entre 2, multiplicado por 40, ¿sí o no? 199 más 4 es 203. Mitad 1, mitad 20. 20 por 203. 406 y un cerrito, siendo 4060. ¿Estamos bien, muchachos? Bien. A ver, sigan atendiendo. Nuestra educación a distancia. Hallar la suma de los 20 primeros términos de la progresión aritmética. Uy, acá hay 20 términos, ¿ah? El problema es quién es el término 20, ¿sí o no? Primer término 6 va de 3 en 3, de 3 en 3 o múltiplo de 3 es, mira, muy bien. Primer término 6. El último término no conozco, tenemos que hallar. Número de términos, ¿cuánto me dice que son 20 términos? La razón va de 3 en 3. De hecho, vamos a hallar la suma, ¿sí o no? Hallar la suma, dice bien claro, aunque no me dice aquí más, ya me está diciendo aquí suma. Debo sumar todos los elementos de los 20 primeros términos, ¿ya? Entonces, sí o sí, tengo que hallar el término 20 primero, sino el término 20 es el último término, pues. El término 20 será igual al primer término 6, más el número de términos 20, menos 1, 19, multiplicado por 3, siendo 19 por 3, 57, más 6, 63. Verifícanlo, chicos. Como ya conozco el último término, entonces ahora podemos sumar tranquilo. Primer término, 6, más el último término, ya hemos hallado 20. Entre 2 multiplicado, el número de términos, ¿cuánto es? Es 20, ¿cierto? Ya, entonces ahí, 63 más 6, 69, mitad, 10. 10 por 69, 690. Bien, miren la 4, a ver. Hallar la suma de los 40 primeros términos de la progresión aritmética. Está parecido a la anterior, ya para entender. Tiene 40 términos, o sea, debo de hallar primero el término 40. Pero identificamos datos. Primer término es 10. El último término es lo que tenemos que hallar. El número de términos nos dice que es 40. La razón muy bien es que va de 5 en 5, ¿verdad? Y la suma de antemano tenemos que hallar. Entonces, el último término, no se olviden esta propiedad, que tenemos que hallar va a ser el término 40. El término 40 va a ser igual al primer término 10, más el número de términos 40 menos 1, 39. 39 por 5 será 195, más 10 es 205. Una vez que haya el término 40 o el último término, podemos hallar tranquilamente. Primer término 10, más el último término hemos hallado 205. Entre 2 multiplicado por el número de términos, ¿quién es? 40, ¿cierto? 205 más 10 es 215. Mitad 1, mitad 20. 215 por 20, su doble nomás, ¿verdad? 600. No, a ver, verifiquen, de repente me he equivocado, Ya, de antemano verifiquen, chicos. También sean un poco desconfiados, a ver. ¿Ya? Bien. A ver, ejercicio número 5. ¿Ya? A ver, ejercicio número 5. La suma de 3 números en progresión aritmética creciente, o sea, la razón es positivo, es 27. Y su producto es 504. Hallar el menor término. Me dicen la suma de 3 números en progresión aritmética. O sea, hay 3 términos, ¿verdad? Bien. Vamos a imaginar que el primer término es X. El segundo término es X más R. El tercer término, X más 2R. ¿Por qué, profesor, pones X, R? La clave es, ya te dije, progresión aritmética, la razón es constante. ¿Ya? Me está yendo en R, ¿ve? Más R, más R, más R, más R. Yo he asumido primer término X. Segundo término X más R. Tercer término X más 2R. Está yendo de R en
R, la razón es constante, ¿sí o no? Pero dice, la suma es 27, o sea, X más R más X más 2R debe ser 27. O sea, ¿cómo sumamos? X más R más 2R, o sea, decía 3X más 3R debe ser 27, ¿sí o no? Tercia, X más R vale 9. Pero me dice, y su producto es 504. ¿Qué quiere decir? Yo multiplico X, multiplicado por X más R, multiplicado por X más 2R debe ser 504. ¿Ya? Pero tú sabes que X más R vale 9, ¿eh? X más R vale 9. Ahí reemplazo ya X por 9 por X más 2R debe ser 504. Sácale su novena. O sea que ya X más 2R, novena de 504 es 56. 56 yo puedo escribir 14 por 4 o 4 por 14. Voy a establecer. Entonces X bien puede ser 14 o X puede ser 4. Si X vale 14, aquí sería imposible que R va a ser un número entero, ¿sí o no? No sería creciente, ya no sería creciente. Entonces, ¿X cuánto vale? 4, ¿sí o no? Si X vale 4, entonces R ¿cuánto vale? 5, ¿sí o no? ¿O no? Aquí equilibrio, ¿no? Ustedes ya saben de ecuaciones, a ver. Si X vale 4, R vale 5. Ya está. Puedes reemplazar aquí primer término X. Serían 4. Segundo término, X más R, serían 9. Tercer término, X más doble de R, 10, 14, 100. Van de 5 en 5. 4, 9, 14, va de 5 en 5, 19. Pero dice, hallar el menor, ¿quién es? X. Y va a ser 4, 100. ¿Ya? Bien. Siguiente ejercicio, muchachos. Nos dice, a ver, en una progresión aritmética, el tercer término es igual a 4 veces el primer término y el sexto término es 17. Hallar la suma de los 10 primeros términos. Uy, aquí tenemos que hallar primer término. ¿Ya? A ver, jóvenes, atención, a ver, recién me están desconcentrando los alumnos que están ingresando, a ver, y con nombre no identificado. En una progresión aritmética, el tercer término es igual a 4 veces el primero y el sexto término es 17. Como es una progresión aritmética, la razón, igual que la anterior, va a ir constante siendo. ¿Ya? Entonces, a ver, como hablan de 6 términos, sexto de 6 términos, no hay problema siendo. A ver, primer término X, ¿ven? De R en R, más R, más R, más R, más R, más R. He llegado hasta el sexto término. De R en R, ya le he estipulado que va de R en R. Dice, pero te da el dato, el tercer término, o sea, ¿quién es el tercer término? Es siendo X más 2R es igual a 4 veces el primero, o sea, el cuádruplo de X siendo. El tercer término es 4 veces el primer término. Pero dice, el tercer término, ¿quién es? X más 3R. No, más 2R, ¿no? Equivale a 4 veces X. Pasa restando, mira, 2R equivale a 3X. Ahí nomás lo dejo. O si son primos, R puede ser 3, X puede 12, ¿no? Lo dejo ahí nomás pendiente, ¿ya? Pero dice, el sexto término es 17. El sexto término, ¿quién es esto, O sea, X más 5R debe ser 17. ¿Qué te parece? Estos miembros lo multiplico por 3. Por 3. Sería 3X más 15R equivale a 51, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque aquí tengo 3X, ¿ve? 3X aquí tengo, ¿ve? 3X equivale a 2R. 2R más 15R sería 17R. 17R vale 51. 17 va, 12R vale 3. Si R vale 3, X vale 2. Creo que la clave está aquí. Eso quiere decir que eran primos, ¿ve? R vale 3, X vale 2. Una vez que ya conozco X, conozco R, puedo reemplazar aquí y hallar los números primero, segundo, tercero. Si no vais de 3 en 3. Primer término 2 sería 5, 8, 11 y así sucesivamente.
Pero no, otra cosa me pide, hallar la suma de los 10 primeros términos. Lo primero habrá que hallar el término 10. Entonces ya no se olvida su propiedad, el último término equivale al primero más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. Entonces el término 10 equivale al primer término, 2, 100, más número de término 10 menos 1, 9 por 3, 27 más 2, 29. Me pide la suma. O sea, va a ser el primer término, 2 más 29 entre 2 multiplicado por 10, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 31, mitad, 1, 5. 31 por 5 va a ser 155. ¿Ya, muchachos? Bien. Atienden a ver. ¿Ya? A ver, jóvenes, atienden. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es la suma de todos los números de 2 cifras que son múltiplos de 3? De 2 cifras. De 2 cifras, muchachos. ¿Ya? ¿Quién va a ser 2 cifras múltiplos de 3? 12 siendo. 12, 15, 18, 21 y así. El último número de 2 cifras que es múltiplo de 3. ¿Quién es? 99, pues siendo. 12, 15, 18, 21 y así hasta los 99. Nos pide sumar todo esto. Pero el problema es para nosotros, ¿cuántos elementos hay del 12 al 99? Pero usted ya sabe hallar mediante esta propiedad el número de términos. Ya como el ejercicio 1, 12, ¿no? El último término, 99, equivale al primero 12 más n menos 1 multiplicado por la razón, que va de 3 en 3. 99 menos 12, 87. Entre el 3, 29. Pero más 1, 30, ¿sí o no? 30 sumandos o 30 elementos múltiplos de 3 de 2 cifras hay. Y también ya sabes sumar, ¿sí o no? El primero es 12 más el último, que es 99, entre 2 multiplicado por 30 debe de ser, ¿sí o no? 12 más 99 sería 111, ¿no? Mitad 1, mitad 15. 111 por 15 tendrían que hacer. Según yo, verifiquen, 1665. ¿Ya? Bien, ¿qué dice Gabriel? ¿Está bien? Bien, a ver, siguiente, a ver. ¿Cuántos términos hay que tomar en la progresión aritmética? 1, 5, 9, van de 4 en 4, para que la suma sea 780. ¿Cuántos términos o cuántos sumandos o cuántos elementos debe haber en esta progresión aritmética para que la suma sea 780? ¿Ya? Bien, conoces, primer término es 1. La razón va de 4 en 4. El número de términos es lo que me está pidiendo que debemos hallar. También no conozco el último término. Tenemos que hallar. Porque la suma me dice que es 780. No se olvide de esta propiedad. A ver, no se olvide de esa propiedad. Ya, no se olvide, por favor. El último término es lo que tenemos que hallar. Ya, equivale al primer término es 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Cuánto es? 4, ¿sí? Ya 1 más n menos 1 por 4. Si operan esto, ¿cuánto sería? 4n menos 4 más 1, ¿sí? Sería 4n menos 3. Ya hallé el último término. Ahora sí, puedo emplear en la suma. Porque la suma, su propiedad nos dice que equivale a 780. ¿A quién? El primer elemento es 1. Más el último término que recién hemos hallado, 4n menos 3 entre 2, multiplicado por n. 780 será igual, n, estoy cambiando posición, 4n su mitad es 2n, más 1 menos 3 es menos 2, mitad menos 1, ¿sí? N por 2n menos 1 hay que buscarle su forma de 780. N su doble menos 1, ¿ve? Si esto vale 10, esto va a ser 19, ¿sí? Si esto vale 5, esto va a ser 9, ¿sí? Similar. Si esto vale 15, esto va a ser 29, ¿sí? Similar. Entonces busquemos, dices, cumple 20 y 39. N vale 20, 2n menos 1 vale 39, también n vale 20. ¿Qué quiere decir? Que hay 20 términos o 20 sumandos, muchachos. Eso me está implicando. ¿Ya? Bien.
20, ¿verdad? Ya para sonreír siempre hay un motivo, no necesariamente que nos dan un cosquillón, ¿sí o no? Bien. Bien, jóvenes, hasta ahí he tratado lo que corresponde, lo que es la serie aritmética. ¿Ya? La serie aritmética, jóvenes. Ahora voy a pasar lo que es a la serie geométrica. Concéntrense bien, por favor. ¿Ya? Estos dos ejercicios son recopilados de su libro, son ejercicios del libro. ¿Ya? Bien, pero en mi pizarra, según yo, está ordenado, ¿sí o no? Pero de su libro yo he cogido en forma desordenada, pues, muchachos. ¿Ya? Bien. A ver, jóvenes, continuamos a ver. Ahora sí, serie geométrica. A ver, serie geométrica o progresión geométrica, cuando la razón también es constante. Pero en este caso va multiplicando. Si digo 2, 4, 8, 16, 32, multiplica de 2 en 2. Si digo 3, 9, 27, 81, va multiplicando de 3 en 3. También puede ser fraccionario, ¿verdad? No hay problema. ¿Qué es una serie geométrica? Es la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica. Ahora, la serie geométrica puede ser finita o infinita. Los dos casos vamos a tratar, según sea la naturaleza de la sucesión asociada a ella. Bien, a ver, aquí tengo una sucesión geométrica finita. Mira, por 3, de 3, de 3, o sea, de 3 en 3 van multiplicando. ¿Ya? Bien. Como también aquí, mira, también tengo finita cuando va multiplicando de un medio en un medio en un medio. ¿Ya? También es finita. Serie geométrica finita. Lo primero vamos a estudiar serie geométrica finita. Tiene elementos determinados. Para hallar el valor de una serie geométrica finita, basta con emplear, atención, aprender esta propiedad. La suma de los n primeros términos de una serie geométrica equivale al primer término que multiplica al valor de la razón o cociente elevado al número de términos menos 1. Y todo que divide a la razón menos 1. O también, si quieres hallar el último término en una serie geométrica, progresión geométrica, ¿ya? El último término equivale al primer término que multiplica al razón o cociente elevado al número de términos menos 1. ¿Ya? No se te olvide, por favor. Donde ya sabemos que es primer término, razón geométrica, que es constante. Esta es la razón geométrica, muchachos, ¿ah? Que va multiplicando, ¿ya? N es la cantidad de términos. ¿Cuántos elementos tienen? Por favor, esto sí, anótanse en un papelito las propiedades para aplicar más adelante en los ejercicios, ¿ya? La suma de los n primeros términos de una serie geométrica equivale al primero que multiplica la razón elevado al número de términos menos 1 entre la razón menos 1. ¿Ya? El último término equivale al primer término que multiplica la razón pero elevada al número de términos menos 1. Bien. Dios no se cansa de perdonar. Es el hombre quien se cansa de pedir perdón. Muchos pecados en esta vida, muchachos. Mucho adulterio. Ejercicio resuelto saber de serie geométrica finita. Calcular el valor de la siguiente serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 elementos. A simple vista puede sumarlo. Usted sabe que va multiplicando por 3, por 3, por 3, por 3. ¿Ya? Entonces, la razón va de 3 en 3. Primer término sabe que es 2. ¿Ah? El número de términos saben que hay 7 elementos. La suma queremos hallar. Aunque usted ya visualmente ya lo ha hallado, pero quiero aplicar la propiedad. Quiero verificar si de verdad cumple la propiedad. Entonces, la suma de los 7 elementos será, primer elemento, ¿quién es? Es 2 en 2, que multiplica la razón, ¿cuánto es? 3.
¿Cuántos términos tiene? A la 7. Menos 1. La razón, 3 menos 1. ¿Ya? A ver, 3 menos 1 es 2. Con este 2 se van a ir siendo, pues, que sería 3 a la 7 menos 1. ¿Y cuántos 3 a la 7? O sea, 7 veces debes multiplicar a 3. Y lo restas 1. Según yo, es 2186. Verifícanlo, muchachos. Verifícanlo. No sé si está verdad. Verifícanlo, ¿ya? Si usted lo sumas esto, porque aquí me da ya visualmente todos los 7 elementos. Si te sale así, estamos bien. Solamente eso lo hice por verificar la propiedad. 2. La razón de una progresión geométrica es 2. El número de términos es 9. Y la suma de ellos es 1533. La suma de los extremos es... o sea, el primero más el último. Son extremos. La razón, dices, 2. El número de términos es 9. Su suma es 1533. Pero tú sabes, aquí está la propiedad, ¿sí? Esta suma es 1533. ¿Qué equivale al primer término? Sí o sí tener que hallar, ¿sí? Su razón es 2 elevado, como tiene 9 términos, menos 1, 2 menos 1. 2 menos 1, chao. 2 a la 9 es 512. Menos 1, 511. 511, 3. Entonces, el primer término es 3. Como ya sabemos que el primer término es 3, entonces tendré que hallar el otro extremo, ¿sí o no? Ya el número de términos 9, es el término 9. Tenemos que hallar esta propiedad. A ver, sabemos muy bien que el último término equivale al primer término por la razón elevada al número de términos menos 1. ¿Ya? Entonces hallamos el término 9. 3 multiplicado por 2 elevado al número de términos es 9, menos 1, 8. 2 a la 8, 256 por 3, 768, ¿sí o no? Entonces, ya conozco el primer término, 3. El último término, 768. Nos piden la suma de términos, 768. Más 3, 771. Bien. Bien, muchachos. ¿Ya? A ver, muchachos, un momentito, me están fastidiando aquí en la puerta. Voy a abrir, ¿ya? ¿Quién paró un Among? Bien, disculpen, jóvenes, a ver la molestia. A ver, siguiente ejercicio, la 3, a ver. Ya la 3, a ver qué dice. Hay 20 sumandos. Van de 2 en 2, por 2, por 2, por 2, y así hay 20 sumados. Primer término, 1. Ya, muy bien. Como saben, la razón va de 2 en 2. Número de términos, 20. Nos piden la suma de los 20 términos. Y su propiedad, ahí está ahí, hay que emplear correctamente. Aquí es cuestión de emplear. Primer término, 1. La razón es 2. ¿Cuántos elementos tiene? A la 20 menos 1, 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Con 1, chao. ¿Cómo quedaría? 2 a la 20 menos 1. Ahora, jóvenes, ¿qué quiere decir? Que 20 veces debes multiplicar 2. ¿Ya? Y eso les dejo trabajito para ustedes, ¿ya? Trabajito para ustedes. Lo multipliquen, por favor. ¿Ya? A ver, la 4. Me dice, la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica es igual a 9 veces la suma de los 3 primeros términos. Hallar la razón o cociente. La suma de los 6 primeros términos, dice, vale 9 veces la suma de los 3 primeros. Esta propiedad nomás debo de emplear. ¿Ya? Bien, esta propiedad. La suma de los 6 sería primer término multiplicado por la razón o cociente de estos 6 elementos menos 1, cociente menos 1, equivale 9 veces de la suma de los 3 primeros. O sea, primer término elevado al cociente de los 3 primeros términos menos 1 entre la razón cociente menos 1. Q menos 1 con Q menos 1 se van a ir. Primer término con primer término se van a ir. ¿Qué me va a quedar? Q a la 6 menos 1, 9 veces de Q al cubo menos 1.
Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es diferencia de cuadrados, ¿sí o no? Ustedes ya saben por álgebra, diferencia de cuadrados, que puedo expresar en producto de la suma y diferencia, ¿sí o no? O sea, q menos 1, perdón, q al cubo menos 1 multiplicado por q más 1, q al cubo más 1, perdón. Así ve, q al cubo menos 1 por q al cubo menos 1, es igual a 9 veces de q al cubo menos 1. ¿Se van a ir? No. Se van a ir. ¿Quién queda? Q al cubo más 1 sería 9. ¿Qué número al cubo más 1 vale 9? Va a ser 200. Y eso no es lo que me está pidiendo. ¿Ve? Hallar la razón. O sea, la razón o cociente es 2. ¿Ya? Bien. Trabajen, muchachos, sus procesos mentales, por favor. Prohibido rendirse. Respira profundo y sigue adelante. Concéntrense bien, ¿ah? Concéntrense bien. ¿Ya? A ver, siguiente. Vamos a ver serie geométrica decreciente de infinitos términos. O esta es la progresión geométrica infinita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dada la progresión geométrica infinita, debe ser infinita. A ver, ¿ya? A ver, tiende hacia el infinito, donde la razón también es constante, si no es constante. ¿Ya? Donde la razón o constante debe ser menor que 1, pero mayor que 0, pero de su valor absoluto, ¿ah? De su valor absoluto. Cuando digo valor absoluto, también puede estar negativo, ¿sí o no? Y todo valor absoluto del positivo o del negativo siempre es positivo, ¿sí o no? ¿Ya? El valor de esta serie geométrica infinita es el valor de esta serie, o sea, voy a sumar. Esta es la propiedad cuando tiende hacia el infinito. Su propiedad es primer término dividido entre 1 menos la razón o cociente, que es constante, sino que es constante. ¿Ya? No se olvide, cuando tiende hacia el infinito. ¿Ah? ¿Ya? Primer término, razón geométrica, eso ya sabemos. A ver, vamos a resolver los ejercicios, muchachos. A ver, estamos contra el tiempo. A ver, aceleremos. Calcular el valor de la siguiente serie. 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 y así tiende hacia el infinito. Cuando uno domina la matemática hay varias maneras de resolver, ¿eh? No solamente empleando la propiedad, ¿eh? ¿Ya? A ver, voy a resolver matemáticamente. Estoy factorizando un medio. Ustedes ya saben en qué consiste factorizar. Si yo factorizo un medio que equivale a 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8, ¿sí? Como observa esta expresión, ¿es el mismo original o no? Por eso está ahí S, ¿ve? Por eso está ahí S. O sea, S es 1/2 de 1 más S, ¿sí? Si usted opera esta expresión 1/2 de 1 más S, allá sería 2S. 2S vale 1 más S. Pasa restando, S vale 1. O sea, este valor es 1. Ahora, si tú, o nosotros, o yo quiero emplear esta propiedad, debe también salir 1. Mira, mira, mira. La propiedad que dice, primer término, ¿quién es? 1/2, ¿sí? Entre la 1 menos la razón o cociente. ¿Quién es la razón? Va por 1/2, por 1/2, por 1/2. 1/2. 1/2, 1 menos 1/2 es 1/2. 1/2 entre 1/2 es 1, ¿sí o no? ¿Ve? En ambos casos sale 1. Aquí es un poquito para pensar. Y aquí es aplicando propiedad más rápido, ¿sí o no? Pero todos los ejercicios no se emplea directo, ¿ah? Hay que darle su forma adecuada, donde la razón debemos de buscar que es constante, ¿ya? Si te equivocas, enhorabuena, felicitaciones, muchacho. Es porque tú sí lo estás intentando. Por aquellos que no intentan, qué mal, ¿sí? ¿Ya? Bien. A ver, siguiente ejercicio, también aplicativo, ¿eh? Directo lo aplicamos la propiedad, a ver, ¿ya? Primer término es 40, la razón, aquí está más explícito de observar, ¿ve? ¿Por cuánto es? Por 1/4, ¿ve? Por 3/4, perdón, 45, por 3 es 135, ¿no? 2 por 4 es 8, ¿ve? Por 3/4, por 3/4, por 3/4. Aplico directamente la propiedad, a ver, primer término es 40. 1 menos 3/4, ¿sí o no? Si operamos, a ver, 1 menos 3/4, ¿cuánto es? 1/4, ¿sí o no? Extremos medios. 4 por 40, 160. Sería la respuesta. A ver, fíjenla, de repente me estoy equivocando también. Me estoy haciendo creer.
Usted debe ser desconfiado de lo que le estoy diciendo, pero usted debe de verificar, consultar, calcular la 3, calcular el valor de A, 64 más 32 más 16 más 8 más 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Primer término, 64. La razón cociente, un medio, siendo por un medio, por un medio, por un medio, por un medio. Entonces aplicamos la propiedad directo. Primer término, 64 entre 1 menos un medio. 1 menos un medio es un medio. Tenemos medios. 2 por 64, 128. Chicos, verifíquenlo, ¿eh? Verifícalo. Piensa, observa minuciosamente, ¿eh? Nunca debes de perder tu forma de ser, tu esencia, la humildad de tu alma, la voz de tu corazón, el respeto a ti mismo y el valor por la vida. Bien, muchachos. Y el valor de construir nuestro conocimiento. A ver, la 4, muchachos. La 4. A ver. Si X es menor que 1, pero mayor que 0. Uy, uy, uy. Efectuar. Vamos allá, resto. ¿Eh? Vamos a resolver. Eso también está en su libro. A ver, por favor, ¿ya? A ver, accederemos, verifican. Piensen, piensa, cabecita, piensa. Mira. A ver. Mira aquí. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Uy, uy, uy. No puedo saber, ¿sí? Pero tiende hacia el infinito. Puntos pensivos quiere decir que es hacia el infinito, ¿sí? Quiere decir, mira, a todos estos miembros le voy a multiplicar por X. Multiplicando a S, o sea, todo este miembro por X. A todos, tanto a ese y a esta. Entonces, ¿cómo sería, jóvenes? A todo lo voy a multiplicar por X. Y me va a resultar así, ¿sí o no? X por S más. Si multiplico por X, X al cuadrado. Si multiplico por X, 2X al cubo, ¿sí o no? Si multiplico por X, 3X a la cuarta, ¿sí o no? Si multiplico por X, 4X a la quinta, ¿sí o no? Y así sucesivamente. Ahora, le voy a restar, muchachos, el primero menos el segundo. O sea, esto, a esto le voy a restar. Si yo resto sería S menos X menos S, ¿sí o no? O yo factorizo S, quedaría 1 menos X, ¿sí o no? Igual, X, estoy restando a más 2X cuadrado menos X cuadrado más X al cuadrado. Estoy restando 3X al cubo menos 2X al cubo más X al cubo, ¿sí o no? Estoy restando 4X a la cuarta menos 3X a la cuarta más X a la cuarta. Así va a resultar, ¿sí o no? Este elemento menos este elemento restando me está saliendo así, ¿sí o no? Ahora sí, mira aquí. ¿Por cuánto va? Por X, por X, por X, por X, por X, ¿sí o no? Y tiende hacia el infinito. Podemos aplicar la propiedad que hemos aprendido. Entonces, S, aquí estoy factorando S, sería 1 menos X, ¿sí o no? ¿Ya? Aplicando la propiedad. Entonces, S menos X, prueba S de 1 menos X vale el primer término X. Entre 1 menos la razón, ¿cuánto es? Por X, por X, por X, ¿no? X, ¿no? Entonces, este 1 menos X, como aquí vale 1 menos X, son igualitos, ¿eh? Entonces, pasa a multiplicar. Ese sería X dividido entre 1 menos X al cuadrado, ¿sí? Quedaría ahí, o este exponente puede pasar arriba, ¿sí? Depende de ustedes. ¿Ya? Pero esta es la respuesta. Me pida ya resto, ¿eh? S. ¿Ya, muchachos? Eso sería la respuesta. Siguiente, a ver, ejercicio, muchachos. A ver, rápido, me queda en tiempo en contra. En una progresión geométrica de razón 2 y cuyo primer término vale 6, calcular la suma de los 7 primeros términos. Muy bien. Nos dice directo, debemos emplear la propiedad. Ya bien. Primer término, 6. La razón es 2. Número de elementos, 7 menos 1. Entre la razón, 2 menos 1. ¿Sí? Estoy empleando directo la propiedad. ¿Ah? 2 menos 1 es 1. Sería 6. No va siendo 6. 2 a la 7 menos 1. 2 a la 7, ¿cuánto es? 128, ¿no? Menos 1, 127. Por 6, 742. A ver, verifícalo, muchachos. Verifícalo. ¿Ya? Bien. Sigamos. El profe lindo hace muchos ejercicios, ¿no? Ustedes saben que estamos en clases, pues, jóvenes. Si se sabe que la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica cuyo primer término es 4,
es 126 veces la suma de los 3 primeros términos de la misma progresión. Calcular la suma de los 6 primeros términos de dicha progresión. Creo que ya hemos visto anteriormente un tipo modelo, a ver, de finita siendo. La suma de los 6 equivale a 126 veces de los 3 primeros. Aplicamos la propiedad a cada uno, ¿ya? A cada uno. Entonces aquí debe ser el primer término, ambos va a ser igual, ¿no? Cociente a la 6 menos 1, cociente menos 1, equivale a 126 veces, primer término, entonces empieza la propiedad, que sería q al cubo, 3 términos menos 1, q menos 1, q menos 1, chao. Primer término, chao. Q a la 6 menos 1 equivale a 126 veces de q al cubo menos 1. Esto es diferencia de cuadrados, sería q al cubo menos 1, q al cubo más 1 equivale a 126 de q al cubo menos 1. Q al cubo menos 1, q al cubo menos 1 se van a ir. Quedaría que q al cubo más 1 equivale a 126. ¿Qué número al cubo más 1 te da 126? 5, siendo. Entonces la razón o cociente vale 5. Calcular la suma de los 6 primeros términos. O sea, aquí nomás voy a reemplazar la propiedad, la suma de los 6. O sea, esto 6, ¿ya? Entonces vamos a ver la suma de los 6. Primer término, ¿ya? Pero dice primer término, ¿ya sabe cuánto? El primer término es 4 meses. Q a la 6 menos 1, Q menos 6, ¿no? Reemplacemos ahí. Primer término 4, cociente vamos allá, que es 5 a la 6 menos 1, ¿sí? Cociente Q menos 1, o sea, 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Con 4, chao, ¿sí? No? Quedaría 5 a la 6 menos 1. 5 a la 6, ¿cuántos muchachos? 6 veces multiplica la 5. 5 por 5 por 5 por 5 por 5 menos 1. Según yo, 15.624. ¿Ya? Verifiquen, jóvenes. A ver, 7. La suma de los 3 números en progresión geométrica es 70. Si los extremos se multiplican por 4 y el intermedio por 5, los productos están en progresión aritmética. El menor de ellos es, aquí sí, concentración. Mira cómo lo voy a resolver. La suma de los 3 primeros números en progresión geométrica. En progresión geométrica van de Q en Q, primer término X. X por Q, segundo término. Tercer término X por Q al cuadrado, van por Q, por Q, por Q, por Q, por Q, siendo. Ya no está en aritmética, es geométrica. ¿Ya? Bien. Si los extremos se multiplican por 4, pero dice la suma, o sea, esto debe sumar ¿cuánto? 70. X más XQ más XQ al cuadrado debe ser 70. Al ojo nomás, si tú lo factorizas, X, ¿quién quedaría? 1 más Q al cuadrado sería 70, ¿sí o no? Podemos buscar valores o también podemos aquí. Si los extremos se multiplican por 4, extremos, 15 extremos, el primero y el tercero, ¿sí o no? A eso lo multiplico por 4, ¿ve? Y al intermedio por 5. Ahora ellos, dice, se convierten en progresión aritmética. Ustedes saben, progresión aritmética, me gustaría que lo demuestren, aparte ustedes ya en tu tiempo libre, que el término central equivale a la semisuma de extremos. Si yo digo 2, 4, 6, 6 más 2, entre 2 me da el término central. O sea, 5x por q debe ser igual 4x más 4x de q al cuadrado entre 2. ¿Quién se va a unir? X, chao, no, X, chao, las X, chao. Entonces quedarían 10x equivale a 4 más 4q al cuadrado, ¿sí? Ya, o mitad también, ¿no? 5, mitad 2q al cuadrado. ¿Para qué valor de q te va a cumplir, muchachos? Solamente 2. 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Más 2, 10, ¿ven? 2 por 5, 10. Entonces, si q vale 2, aquí sale x, ¿ve? Si q vale 2, mira, 2 al cuadrado, 4, serían 6, 7. Séptima, x vale 10. ¿O no? El menor de ellos, ¿quién es? X. ¿Y x cuánto es? 10. Respuesta, 10, muchachos. ¿Ya? A ver. Bien, jóvenes, todo fríamente calculado. Jesús te ama a cada uno de ustedes, jóvenes. Tareita. Ejercicios de aplicación número 1, página 18 de su libro. Página 18 de su libro. 3 tristes ejercicios. La 1, la 2 y la 4.
por favor, damas y caballeros, envíen las evidencias con sus respectivos datos, apellidos y grados. ¿Ya? Espero, jóvenes, que ha sido de su agrado nuestra educación a distancia. ¿Ya? La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Cambian, jóvenes, en ustedes, está en sus manos el futuro del país. ¿Ya? Ustedes van a cambiar al Perú, pero primero, nosotros mismos hay que cambiar, pues. Hay que cambiar nuestro hogar desde hoy. ¿Ya? Para no estar, jóvenes, pasando estos momentos tan difíciles, críticos. ¿Ya? Bien. Gracias, jóvenes, por su atención prestada, pero a los que estuvieron atentos, felicitaciones, jóvenes. Y ellos sacarán provecho de la clase de hoy. Jóvenes, todo fríamente calculado. Muchísimas gracias por su atención prestada. Jóvenes, nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta luego, profesor. Cuídese. Gracias. Hasta Hasta luego, luego, profesor. muchachos. Se cuidan. Profesor. Se cuidan, muchachos. Se cuidan, se cuidan. Nos vemos. Bien, muchachos, nos vemos. Profesor. Yo llegué un Ah, poco tarde. muchachos.